En el corazón de la Ciudad de México, donde el ruido del tráfico se mezcla con el murmullo de millones de voces, vivía Mateo Hernández, un hombre que tenía una extraña obsesión. Confesaba todos sus errores a quien quisiera escuchar. «Ayer me comí 3 tacos más de la cuenta», gritaba en el metro. «Llegué tarde al trabajo porque vi TikToks hasta las 3 de la mañana», decía en la fila del Oxxo. La gente lo conocía como el confesor. Algunos se reían, otros lo evitaban, pero todos sabían quién era Mateo. Lo que nadie imaginaba era que mientras él gritaba sus pequeños errores al mundo, su esposa Diana guardaba secretos que podrían cambiar sus vidas para siempre. Diana trabajaba como recepcionista en un edificio corporativo de Polanco. Era una mujer callada, de sonrisa tímida y ojos que parecían guardar 1000 historias. Cada mañana se despedía de Mateo con un beso en la mejilla y le deseaba buen día, sabiendo que él regresaría por la tarde contándole a medio mundo sus nuevas metidas de pata. «Mi amor, ¿por qué no puedes ser más reservado?», le preguntaba Diana mientras cenaban quesadillas en su pequeño departamento de la colonia Roma Norte. «Es que me siento mejor cuando lo saco todo, Diana. Los errores pesan menos cuando los compartes», respondía Mateo, sin notar cómo su esposa desviaba la mirada. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, Diana sacó de su bolsa un teléfono que él nunca había visto. Marcó un número y habló en voz muy baja. «Mañana tengo que entregar el sobre. ¿Estás seguro de que nadie nos está siguiendo?». Del otro lado de la línea, una voz grave respondió: «Tranquila, Diana. Nadie sospecha nada. Tu esposo es la cortina perfecta». Diana colgó y escondió el teléfono en un compartimento secreto de su bolsa. Miró a Mateo dormir y susurró: «Perdóname, mi amor, pero esto es más grande de lo que imaginas». El edificio donde trabajaba Diana era uno de esos rascacielos de cristal que brillan bajo el sol chilango. Torres ejecutivas Polanco albergaba empresas importantes, oficinas gubernamentales y, según Diana había descubierto hace 6 meses, operaciones que el gobierno prefería mantener en secreto. «Buenos días, Diana», la saludó el licenciado Martínez, el jefe de seguridad del edificio. Un hombre corpulento con bigote que siempre usaba trajes negros. «¿Todo bien en casa?». «Sí, licenciado. Mi esposo sigue igual de expresivo», respondió Diana con una sonrisa forzada. El licenciado Martínez se rió. «Ese hombre tuyo es famoso en todo el DF. Ayer lo vi en un video de TikTok confesando que había mentido sobre su edad en el gimnasio». «¡Qué personaje!». Diana asintió mientras encendía su computadora. Lo que el licenciado Martínez no sabía era que ella había visto ese mismo video, pero por razones muy diferentes. En el fondo del video, había notado a un hombre con lentes oscuros que parecía seguir a Mateo. Era la tercera vez en una semana que veía a la misma persona cerca de su esposo. Su teléfono secreto vibró. Un mensaje: «Oficina 1247, 2:00 p.m. Ven sola». Diana sintió cómo se le aceleraba el corazón. La oficina 1247 era el piso donde supuestamente trabajaba una empresa de consultoría. Pero Diana sabía la verdad. Era una oficina fantasma del gobierno, donde se manejaban operaciones encubiertas. Mientras tanto, Mateo estaba en su trabajo como técnico en sistemas en una empresa de software en la colonia del Valle. Como siempre, no podía evitar compartir sus problemas con sus compañeros. «Órale, Mateo, ¿ahora qué hiciste?», preguntó su compañero Jorge mientras tomaban café en la cocina de la oficina. «Pues ayer le dije a Diana que había ido al súper, pero en realidad me fui a jugar videojuegos al ciber. Se me olvidó comprar la leche y tuvimos que tomar el café amargo», confesó Mateo rascándose la cabeza. Jorge se rió, pero notó algo extraño. Un hombre con lentes oscuros estaba parado afuera de la oficina, aparentemente leyendo un periódico. Pero Jorge podía jurar que había estado escuchando la conversación de Mateo. «Oye, Mateo, ¿no has notado a ese tipo de allá afuera?», señaló Jorge discretamente. Mateo volteó y vio al hombre, quien inmediatamente se alejó caminando. «Qué raro, pero seguro es casualidad. ¿Quién se interesaría por mis errores estúpidos?», dijo Mateo, sin imaginar que sus errores estúpidos estaban siendo usados como la cortina perfecta para ocultar los verdaderos secretos de su esposa. A las 2:00 p.m. en punto, Diana subió al piso 12. Sus manos temblaban mientras caminaba por el pasillo silencioso hacia la oficina 1247.
La oficina 1247 parecía una sala de juntas común y corriente, pero Diana sabía que las paredes tenían tecnología antiespionaje y que las ventanas estaban polarizadas para evitar que alguien pudiera ver desde afuera. «Llega puntual, señora Hernández», dijo una voz desde las sombras. Un hombre elegante de unos 50 años salió de detrás de un escritorio. Diana lo conocía como el comandante, aunque nunca le había dicho su nombre real. «Comandante, estoy preocupada. Creo que están vigilando a mi esposo», dijo Diana, sentándose en una silla frente al escritorio. «Es normal que estés nerviosa, pero tu esposo es perfecto para nuestra operación. Sus confesiones públicas hacen que nadie sospeche que su esposa maneja información clasificada», respondió el comandante, abriendo una carpeta gruesa. «Aquí están los documentos que necesitas fotografiar mañana». Diana miró los papeles. Eran planos de un edificio gubernamental y lo que parecían ser rutas de escape y códigos de seguridad. «¿Qué es esto exactamente?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Información que nuestros contactos en Estados Unidos necesitan. Es rutinario, Diana. Solo fotografía todo y déjalo en el lugar acordado». Diana asintió, pero algo en el estómago le decía que esto no era rutinario para nada. «¿Y si Mateo descubre algo? Tu esposo está demasiado ocupado confesando que ayer se le quemaron los frijoles como para notar que su esposa es una espía», se rió el comandante. «Además, ¿quién sospecharía de la esposa del hombre más transparente de la Ciudad de México?». Mientras Diana recibía sus instrucciones, Mateo estaba en el parque cerca de su oficina, almorzando unos tacos, y como era su costumbre, hablando con el taquero sobre sus errores del día. «Don Pepe, ayer le mentí a mi jefa. Le dije que el sistema se había caído, pero en realidad estuve viendo memes de gatitos por 2 horas», confesó Mateo mientras le ponía salsa verde a su taco. «Ay, Mateo, tú sí que eres honesto. La mayoría de la gente esconde sus errores», respondió don Pepe limpiando su plancha. «Es que no me gusta cargar con la culpa, don Pepe. Mi Diana siempre dice que soy demasiado abierto, pero prefiero que todos sepan la verdad sobre mí». Lo que Mateo no sabía era que el hombre de lentes oscuros estaba sentado en una mesa cercana, grabando toda la conversación con un dispositivo pequeño. Y lo que Diana no sabía era que sus actividades habían llamado la atención de más personas de las que el comandante le había dicho. Esa noche, Diana llegó a casa más tarde de lo normal. Mateo la estaba esperando con la cena lista, quesadillas y frijoles refritos. «Mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo?», preguntó Mateo mientras servía los platos. «Bien, solo muchas juntas aburridas», mintió Diana, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. «Pues yo tuve un día terrible. ¿Te conté que ayer le mentí a mi jefa?», empezó Mateo con su rutina diaria de confesiones. Diana lo escuchó mientras cenaban, pero su mente estaba en otra parte. Mañana tendría que fotografiar documentos que podrían ser información vital de seguridad nacional. Y por primera vez desde que había comenzado esta operación 6 meses atrás, se preguntó si realmente sabía para quién estaba trabajando. Al día siguiente, Diana despertó con dolor de estómago. Mateo ya se había ido al trabajo después de contarle al vecino del 4B que había perdido el partido de fútbol con sus amigos porque había fingido una lesión en el tobillo. La misión de Diana era simple: entrar a la oficina del licenciado Vázquez en el piso 15, fotografiar los documentos de la carpeta roja que estaba en su escritorio y salir sin que nadie se diera cuenta. El licenciado Vázquez trabajaba para la Secretaría de Gobernación y esa tarde estaría en una junta hasta las 6:00 p.m. A las 3:30 p.m., Diana subió al piso 15 con el pretexto de entregar unos documentos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La oficina del licenciado Vázquez estaba vacía, como le habían asegurado. Diana entró rápidamente y encontró la carpeta roja en el escritorio. Al abrirla, se quedó helada. Los documentos no eran simples planos de edificios. Eran planes detallados de una operación llamada Código Serpiente, que incluía nombres de agentes encubiertos mexicanos trabajando en el extranjero, ubicaciones de casas de seguridad y lo que parecía ser información sobre un atentado que se estaba planeando en la Embajada de México en Washington. Diana comenzó a fotografiar con manos temblorosas. Esto no era espionaje corporativo como le habían dicho al principio. Esto era traición a la patria. Mientras tomaba la última foto, escuchó pasos en el pasillo.
Rápidamente cerró la carpeta y guardó su teléfono. La puerta se abrió y entró el licenciado Vázquez. «Diana, ¿qué haces aquí?», preguntó con sorpresa. «Licenciado, disculpe, me mandaron a entregarle estos documentos», dijo Diana, mostrándole unos papeles que había traído como coartada. Toqué pero no contestó, así que pensé en dejarlos en su escritorio. El licenciado Vázquez la miró con suspicacia, pero Diana había trabajado en el edificio por 2 años y nunca había dado problemas. «Está bien, pero la próxima vez mejor déjalos con mi secretaria», dijo, tomando los documentos. Diana salió de la oficina sintiendo que las piernas le temblaban. Mientras esperaba el elevador, notó que el licenciado Vázquez había salido de su oficina y estaba hablando por teléfono en voz baja, mirándola directamente. En casa, Mateo había llegado temprano y estaba viendo las noticias mientras esperaba a Diana. Como siempre, había pasado el día confesando sus errores. Esta vez le había dicho a la señora de la limpieza que había usado el baño ejecutivo sin permiso porque el de empleados estaba ocupado. Cuando Diana llegó, estaba pálida y nerviosa. «Mi amor, ¿estás bien?», preguntó Mateo apagando la televisión. «Solo fue un día pesado en la oficina», mintió Diana, dirigiéndose directamente a la cocina. Mateo la siguió, preocupado. Diana nunca evitaba sus conversaciones. «¿Quieres que vayamos por unas nieves? Podemos ir al parque y te cuento sobre mi día. Hoy le confesé a mi jefe que...». «No, Mateo», exploté Diana. «Por una vez en tu vida, puedes dejar de contar todos tus errores. Es agotador». Mateo se quedó en silencio, herido. En 5 años de matrimonio, Diana nunca le había gritado así. «Perdón, Diana, no sabía que te molestaba tanto», dijo en voz baja. Diana se dio cuenta de lo que había hecho. Su esposo, que siempre había sido su refugio de honestidad en un mundo lleno de mentiras, no merecía pagar por sus propios secretos. «No, mi amor, perdóname tú. Es solo que...». Diana se detuvo, queriendo contarle todo, pero sabiendo que no podía. «Es que estoy muy estresada del trabajo». Esa noche, mientras Mateo dormía, Diana envió las fotografías al número que el comandante le había dado, pero también hizo algo que no tenía planeado. Guardó copias de todas las imágenes en una memoria USB que escondió detrás del marco de una foto suya y de Mateo. Por primera vez en 6 meses, Diana se preguntó si podría confiar en las personas para las que trabajaba. Y más importante aún, se preguntó qué pasaría con Mateo si todo salía mal. Los siguientes días fueron tensos para Diana. En el trabajo, notaba miradas extrañas del licenciado Vázquez y sentía que la estaban observando más de lo normal, pero lo que más la preocupaba era el cambio en Mateo. Su esposo había dejado de hacer sus confesiones públicas tan frecuentemente. Seguía siendo honesto, pero ahora parecía más pensativo, como si estuviera procesando el regaño que Diana le había dado. «Jorge, ¿tú crees que soy muy intenso?», le preguntó Mateo a su compañero durante el almuerzo. «¿Por qué la pregunta, hermano?», respondió Jorge mordiendo su torta. «Diana me gritó ayer. Dijo que era agotador que siempre esté confesando mis errores. Nunca pensé que la molestara tanto». Jorge había notado que Mateo estaba más callado los últimos días, y también había visto al hombre de los lentes oscuros rondando cerca de la oficina en varias ocasiones. «Oye, Mateo, ¿no has notado nada raro últimamente? Gente extraña siguiéndote o preguntando por ti». «¿Siguiéndome? Jorge, ¿quién se interesaría en seguir a alguien como yo? Soy el tipo menos interesante del mundo». Se rió Mateo, pero Jorge notó que su risa no sonaba tan natural como antes. Mientras tanto, Diana había recibido un mensaje en su teléfono secreto. «Reunión de emergencia. Café La Habana, 5:00 p.m. Ven sola». El Café La Habana en el centro histórico era uno de esos lugares llenos de historia, donde se habían planeado revoluciones y conspiraciones durante décadas. Diana llegó puntual y encontró al comandante sentado en una mesa del fondo, leyendo un periódico. «Tenemos un problema, Diana», dijo el comandante sin levantar la vista del periódico. «El licenciado Vázquez sospecha de ti». Diana sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Qué tan grave es la situación?». «Está investigando tu historial, revisando las cámaras de seguridad y ha estado preguntando por ti en otros pisos. Necesitamos que mantengas la calma y actúes con normalidad». «Comandante, tengo que preguntarle algo sobre los documentos que fotografié». «No hagas preguntas, Diana. Entre menos sepas, mejor para ti y para tu esposo».
La mención de Mateo hizo que Diana se pusiera alerta. ¿Mi esposo está en peligro? Mientras sigas cooperando y no hagas preguntas incómodas, tu esposo estará seguro. Pero si decides ponerte difícil, el comandante dejó la amenaza flotando en el aire. Diana regresó a casa aterrorizada. Encontró a Mateo en la sala, viendo televisión en silencio, algo muy raro en él. «Mi amor, ¿todo bien?», preguntó sentándose junto a él. «Diana, ¿puedo preguntarte algo?». El corazón de Diana se aceleró. «Claro, dime, ¿estás feliz conmigo?». «Digo, sé que no soy el esposo más exitoso del mundo, y que a veces puedo ser demasiado». Diana sintió ganas de llorar. Su esposo, el hombre más honesto que conocía, estaba dudando de sí mismo por culpa de sus propias mentiras. «Mateo, eres el mejor esposo que podría pedir. Perdóname por haberte gritado el otro día. Estoy pasando por una situación difícil en el trabajo, pero eso no justifica que haya descargado mi estrés contigo». Mateo la abrazó, y por un momento, Diana sintió que todo podría estar bien. Pero esa ilusión se rompió cuando vio por la ventana que el hombre de los lentes oscuros estaba parado en la esquina de su calle, aparentemente esperando algo. Esa noche, mientras Mateo dormía, Diana tomó una decisión. Sacó la memoria USB que había escondido y la guardó en un sobre junto con una carta que había escrito explicando todo lo que había pasado. En el sobre escribió: «Para Mateo, en caso de que algo me pase». Escondió el sobre en el lugar donde sabía que solo Mateo lo encontraría, dentro de su libro favorito, 100 años de soledad, que siempre tenía en su mesa de noche. Por primera vez en meses, Diana se preguntó si volvería a ver a su esposo después del día siguiente. Diana despertó temprano con una sensación extraña en el estómago. Mateo ya estaba levantado, preparando café en la cocina. Durante las últimas noches había estado más cariñoso de lo normal, como si intuitivamente supiera que algo estaba mal. «Mi amor, hoy voy a llegar un poco tarde. Tengo una junta importante», le dijo Diana mientras desayunaban. «¿Quieres que pase por ti después del trabajo? Podemos ir a cenar a ese lugar de comida china que te gusta», ofreció Mateo con una sonrisa. Diana lo miró fijamente, grabando en su memoria esa sonrisa que tanto amaba. «Me encantaría, pero mejor vamos el fin de semana. Hoy voy a estar muy cansada». En el trabajo, Diana notó inmediatamente que algo había cambiado. El licenciado Martínez no la saludó como siempre, y varias personas del edificio la miraban de manera extraña. A las 10:00 am, recibió una llamada en su teléfono del trabajo. «Diana Hernández, preséntese inmediatamente en la oficina de recursos humanos», dijo una voz seca. Diana sintió cómo se le aceleraba el corazón. En recursos humanos la esperaba la licenciada García, una mujer seria de unos 40 años, acompañada de 2 hombres que Diana no conocía, pero que claramente eran de alguna agencia de seguridad. «Señora Hernández, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre sus actividades recientes en el edificio», dijo uno de los hombres, mostrando una identificación que Diana no alcanzó a leer completamente. «No entiendo. ¿He hecho algo malo?», preguntó Diana, tratando de mantener la voz firme. «¿Puede explicarnos por qué estuvo en la oficina del licenciado Vázquez ayer sin autorización?». Diana había preparado esta respuesta. «Fui a entregar unos documentos. El licenciado Vázquez puede confirmarlo. El licenciado Vázquez dice que los documentos que usted le entregó no tenían su nombre ni ninguna identificación de quién los mandó. También dice que usted parecía muy nerviosa». Diana sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «He trabajado aquí por 2 años sin ningún problema. No entiendo por qué están cuestionando mi trabajo ahora». Los 2 hombres se miraron entre ellos. «Señora Hernández, vamos a necesitar que nos acompañe para hacer algunas verificaciones adicionales». Mientras esto pasaba, Mateo estaba en su oficina teniendo un día particularmente difícil. Su jefe le había llamado la atención por un error en el sistema y en lugar de confesarlo públicamente como siempre hacía, había decidido mantenerlo en privado, recordando las palabras de Diana sobre ser menos agotador. Pero Jorge notó que su amigo estaba más tenso de lo normal. «Mateo, ¿estás seguro de que todo está bien? Has estado muy raro estos días». «Es que Diana ha estado muy estresada del trabajo, y yo no quiero agregar más problemas contándole mis errores diarios», explicó Mateo. «¿Su trabajo? ¿No es recepcionista?». «Sí, pero últimamente tiene muchas juntas importantes.
Ayer llegó muy tarde y estaba súper nerviosa. Jorge frunció el ceño. Algo no cuadraba, pero no sabía exactamente qué. En ese momento, el teléfono de Mateo sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señor Mateo Hernández?, preguntó una voz oficial. Sí, soy yo. Necesitamos que venga inmediatamente a las oficinas de Torres Ejecutivas Polanco. Se trata de su esposa, Diana Hernández. Mateo sintió como si le hubieran echado agua fría encima. ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Está bien? Solo necesitamos que venga, señor. Es importante. Mateo colgó el teléfono con manos temblorosas. Jorge, que había escuchado parte de la conversación, se acercó. ¿Qué pasó, hermano? No lo sé. Algo sobre Diana. Tengo que ir a su trabajo inmediatamente. Mientras Mateo tomaba un taxi hacia Polanco, Diana estaba siendo interrogada en una sala sin ventanas en el edificio donde había trabajado los últimos 2 años. Señora Hernández, sabemos que usted ha estado fotografiando documentos clasificados. La pregunta es, ¿para quién está trabajando? Diana había llegado al momento que había estado temiendo durante 6 meses. Podía mentir y tratar de protegerse, pero eso pondría a Mateo en peligro. O podía decir la verdad y esperar que la justicia existiera realmente. Quiero hablar con un abogado, dijo finalmente. Me temo que eso no va a ser posible por ahora, señora Hernández. Este es un asunto de seguridad nacional. En ese momento, Diana supo que había cometido el error más grande de su vida, y también supo que la persona que más se lastimaría con sus decisiones sería precisamente la única persona que nunca le había mentido, su esposo Mateo. Cuando Mateo llegó a Torres Ejecutivas Polanco, el edificio donde Diana trabajaba parecía diferente. Había más seguridad de lo normal, y notó varios coches oficiales estacionados afuera. Su estómago se contrajo de preocupación. En la recepción, lo recibió el licenciado Martínez, pero no con su sonrisa habitual. Señor Hernández, necesitamos hablar con usted, dijo con seriedad. ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué le pasó a Diana?, preguntó Mateo cada vez más desesperado. Acompáñeme, por favor. Lo llevaron a una oficina en el piso 8, donde había 3 personas esperándolo. Una mujer que se presentó como licenciada García de Recursos Humanos y 2 hombres de traje que claramente eran agentes de algún tipo. Señor Hernández, soy el agente Rodríguez. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su esposa, Diana Hernández. Mateo se sentó en una silla, sintiendo que el mundo se le venía encima. No entiendo nada. Diana es recepcionista aquí. ¿Qué puede haber hecho mal? Los agentes se miraron entre ellos. Señor Hernández, ¿su esposa le ha comentado algo extraño sobre su trabajo últimamente? ¿Reuniones fuera de horario? ¿Llamadas telefónicas extrañas? ¿Documentos que traiga a casa? Mateo pensó en las últimas semanas. Diana había estado llegando tarde, había estado más nerviosa y había explorado cuando él mencionó sus confesiones diarias. Ha estado más estresada, pero me dijo que era por juntas importantes en el trabajo. ¿Juntas importantes? Señor Hernández, su esposa es recepcionista. Los recepcionistas no tienen juntas importantes. Mateo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué me están tratando de decir? El agente Rodríguez abrió una carpeta y sacó varias fotografías. Eran imágenes de Diana entrando y saliendo de diferentes oficinas del edificio, reuniéndose con personas que Mateo no conocía y usando un teléfono que él nunca había visto. Su esposa ha estado involucrada en espionaje, señor Hernández. Ha estado fotografiando documentos clasificados del gobierno y pasándolos a contactos externos. Mateo se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. El hombre que confesaba todos sus errores al mundo acababa de descubrir que su esposa había estado viviendo una mentira completa. Eso es imposible, dijo finalmente. Diana no haría algo así. Ustedes están confundidos. Señor Hernández, tenemos evidencia fotográfica, grabaciones de audio y registros de llamadas telefónicas. Su esposa ha confesado parcialmente su participación. En ese momento trajeron a Diana a la oficina. Tenía las manos esposadas y se veía deshecha. Cuando vio a Mateo comenzó a llorar. Mateo, perdóname. Perdóname por todo. Mateo se levantó de la silla, pero un agente le hizo señas de que se mantuviera en su lugar. Diana, dime que esto no es verdad. Dime que es un error, suplicó Mateo. Diana lo miró a los ojos y por primera vez en 6 meses decidió ser completamente honesta. Es verdad, Mateo. He estado espiando.
He estado mintiendo. He estado fotografiando documentos del gobierno y pasándoselos a personas que... Diana se detuvo. Personas de las que ya no estoy segura para quién trabajaban realmente. Mateo se sintió mareado. Su esposa, la mujer callada y tímida que siempre le pedía que fuera menos transparente, había estado viviendo una vida secreta llena de mentiras y traición. ¿Por qué, Diana? ¿Por qué lo hiciste? Al principio pensé que era espionaje corporativo. Me dijeron que solo era información sobre empresas, nada importante. Pero después vi que los documentos eran sobre seguridad nacional, sobre agentes mexicanos en el extranjero. Para entonces ya era muy tarde para salirme. El agente Rodríguez intervino. Señor Hernández, necesitamos saber si usted tenía conocimiento de las actividades de su esposa. Mateo miró al agente como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Conocimiento? Agente, yo le cuento a mi esposa cuando me como un taco extra en el almuerzo. ¿Cree usted que si hubiera sabido que Diana era espía no se lo habría dicho a todo el mundo? Por primera vez en la reunión, el agente Rodríguez sonrió ligeramente. Tiene razón, señor Hernández. Su transparencia pública es bien conocida en la ciudad. Diana miró a su esposo y se dio cuenta de algo terrible. Toda su vida había envidiado la honestidad de Mateo. Había deseado poder ser tan transparente como él. Pero cuando tuvo la oportunidad de ser honesta sobre algo realmente importante, había elegido el camino de la mentira. Y ahora, el hombre más honesto que conocía estaba pagando las consecuencias de sus secretos. Después de horas de interrogatorio, dejaron que Mateo se fuera a casa, pero con la advertencia de que no podía salir de la ciudad y que tendría que regresar para más preguntas. Diana se quedó detenida, esperando que determinaran si sería procesada por traición o si había manera de llegar a algún tipo de acuerdo. Mateo regresó a su departamento en la Roma Norte sintiéndose como un extraño en su propia vida. Todo lo que creía conocer sobre Diana, sobre su matrimonio, sobre su vida, había resultado ser una mentira. Se sentó en el sillón donde tantas noches había contado sus pequeños errores diarios a Diana, y por primera vez en años, no tenía nada que confesar. En cambio, tenía 1000 preguntas que no sabía cómo responder. Jorge lo llamó esa noche. Hermano, ¿cómo estás? Me enteré de lo que pasó por las noticias. Mateo prendió la televisión, y efectivamente, en varios noticieros estaban hablando sobre una red de espionaje desmantelada en oficinas gubernamentales. No mencionaban nombres, pero hablaban de una recepcionista que había estado pasando información clasificada a contactos externos. Jorge, no sé qué pensar, no sé qué hacer. Diana es mi esposa. ¿Cómo no me di cuenta de nada? Mateo, tú eres la persona más honesta que conozco. No es tu culpa no haber visto algo que Diana se esforzó tanto por esconder. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Caminó por el departamento recordando momentos con Diana, cuando se conocieron en una fiesta de un amigo común, cuando se casaron en el juzgado civil porque no tenían dinero para una boda grande, cuando compraron juntos los muebles de su primera casa. Mientras ordenaba las cosas de Diana para guardarlas, encontró el libro 100 años de soledad en su mesa de noche. Al hojearlo se cayó un sobre con su nombre escrito en la letra de Diana. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Adentro había una memoria USB y una carta. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal y que ya sabes la verdad sobre lo que he estado haciendo. Primero que nada, quiero que sepas que todo lo que sientes por mí, todo lo que hemos vivido juntos, es real. Mi amor por ti nunca ha sido una mentira. Hace 6 meses, un hombre que se hacía llamar el comandante me contactó en el trabajo. Me dijo que necesitaban que fotografiara algunos documentos corporativos para una investigación interna del gobierno. Me pagaron muy bien por los primeros trabajos, y Dios sabe que necesitábamos el dinero. Pero poco a poco, los documentos fueron volviéndose más serios. Cuando me di cuenta de que no era espionaje corporativo sino información de seguridad nacional, ya era muy tarde. Me amenazaron contigo, Mateo. Me dijeron que si no seguía cooperando, te lastimarían. En esta memoria USB están copias de todos los documentos que fotografié. También hay grabaciones de mis conversaciones con el comandante. No sé si esta información te ayudará a limpiar mi nombre o el tuyo, pero es toda la evidencia que pude reunir. Mateo, tú siempre has sido transparente conmigo, y yo te pagué con mentiras.
Durante estos meses te envidiaba tanto. Envidiaba tu capacidad de ser honesto, de no cargar con secretos. Mientras tú confesabas tus pequeños errores al mundo, yo cargaba con secretos que podrían destruir vidas. Por favor, perdóname. Y por favor, sigue siendo el hombre honesto que siempre has sido. El mundo necesita más personas como tú. Con todo mi amor, Diana PD, entrega esta información a las autoridades. Confío en que harás lo correcto, como siempre lo haces. Mateo lloró esa noche como no había llorado en años. Su esposa había estado protegiéndolo de la única manera que sabía, pero en el proceso había perdido la honestidad que los había unido desde el principio. Al día siguiente, Mateo fue directamente a las oficinas de la Procuraduría General de la República con la memoria USB y la carta de Diana, pero lo que encontraría allí cambiaría todo lo que creía saber sobre el caso de su esposa. En la Procuraduría, Mateo fue recibido por la agente Patricia Sánchez, una mujer de unos 35 años con cara seria pero ojos amables. Señor Hernández, es muy valiente de su parte venir a entregar esta información, dijo la agente después de revisar el contenido de la memoria USB. Solo quiero que se haga justicia. Diana cometió errores, pero creo que también fue víctima de algo más grande, respondió Mateo. La agente Sánchez conectó la memoria USB a su computadora y comenzó a revisar los archivos. Su expresión cambió gradualmente de profesional a sorprendida. Señor Hernández, su esposa le dijo algo sobre para quién creía que estaba trabajando. En su carta dice que al principio pensó que era espionaje corporativo, pero después se dio cuenta de que era información de seguridad nacional. El problema es que algunos de estos documentos, la agente hizo una pausa. Algunos de estos documentos son falsos. Mateo no entendía. ¿Falsos? ¿Qué significa eso? Significa que alguien le dio a su esposa documentos que parecían reales pero que contenían información falsa. Esto no es espionaje común, señor Hernández. Su esposa fue usada en una operación de contrainteligencia. La agente Sánchez llamó a sus superiores. En los siguientes minutos, la pequeña oficina se llenó de personas de diferentes agencias de seguridad. Todos estaban revisando la información que Diana había recopilado. Señor Hernández, dijo el jefe de la agente Sánchez, un hombre mayor llamado Comandante López, su esposa no solo fue víctima de una operación de espionaje, fue víctima de una operación diseñada para identificar infiltrados en nuestras propias agencias. Mateo se sentía cada vez más confundido. No entiendo nada de lo que está pasando. Le explico. Hace meses que sabíamos que había una filtración en nuestras oficinas. Alguien estaba pasando información real a contactos extranjeros. Para identificar al verdadero espía, creamos una operación trampa. Colocamos documentos falsos en lugares específicos y esperamos a ver quién los tomaba. ¿Entonces Diana no es la verdadera espía? Su esposa cometió un delito al fotografiar documentos, eso es cierto, pero los documentos que ella fotografió eran señuelos. El verdadero espía es otra persona que ha estado usando la operación de su esposa como cortina de humo. En ese momento Mateo entendió algo que lo dejó helado. El hombre que la contactó, el comandante, ¿ustedes saben quién es? El comandante López y la agente Sánchez se miraron. Señor Hernández, según las grabaciones que su esposa hizo en secreto, creemos que el comandante es alguien que trabaja dentro de nuestro sistema, alguien con acceso a información real, que usó a su esposa para distraer la atención mientras él continuaba con las operaciones reales de espionaje. Mateo se levantó de la silla, sintiendo que necesitaba caminar. ¿Eso significa que Diana puede salir libre? No exactamente. Su esposa aún cometió delitos, pero si coopera completamente con la investigación para identificar al verdadero espía, es posible que lleguemos a un acuerdo. Podría evitar la prisión a cambio de su testimonio. Por primera vez en días, Mateo sintió una pequeña esperanza. ¿Puedo ver a Diana? Por ahora no, pero pronto organizaremos una reunión supervisada. Mientras tanto, señor Hernández, necesitamos pedirle un favor muy grande. Mateo levantó la vista, dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a Diana. Lo que necesiten. Necesitamos que continúe con su vida normal, sus confesiones públicas, su rutina diaria, todo. El verdadero espía sabe que Diana fue arrestada, pero no sabe qué información tenemos. Si usted actúa de manera normal, es posible que el verdadero culpable se confíe y cometa un error.
Mateo asintió, aunque la idea de actuar normal cuando su mundo se había volteado de cabeza le parecía imposible. Esa tarde, regresó a su trabajo en la empresa de software. Jorge lo recibió con preocupación. «¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pasó con Diana?» Mateo había decidido seguir el consejo de las autoridades y actuar normal, pero ¿cómo podía confesar sus errores cotidianos cuando estaba viviendo la situación más grande de su vida? «Diana está en problemas legales, pero creo que todo se va a resolver», dijo Mateo, tratando de sonar casual. Por primera vez en años, Mateo Hernández tenía secretos que guardar, y la ironía no se le escapaba. Mientras su esposa había pagado un precio terrible por sus secretos, él ahora tendría que aprender a vivir con los suyos para salvarla. Los siguientes días fueron los más difíciles de la vida de Mateo. Tenía que actuar como si todo fuera normal mientras por dentro se desmoronaba. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio, pero él trataba de mantener su rutina de confesiones diarias, aunque ahora se sentían forzadas. «Ayer se me olvidó apagar la computadora de la oficina y dejé corriendo un programa toda la noche», le confesó a la señora de la limpieza, pero su corazón no estaba en la confesión. Jorge se acercó a él durante el almuerzo. «Mateo, hermano, sé que estás pasando por algo difícil, pero puedes confiar en mí. Somos amigos desde hace años». Mateo quería contarle todo a Jorge, pero recordó las palabras del comandante López. «El verdadero espía podría ser cualquiera, incluso alguien cercano a usted. Solo son problemas matrimoniales, Jorge. Ya se van a resolver». Pero Jorge había notado algo más. El hombre de los lentes oscuros ya no aparecía cerca de la oficina. Era como si hubiera desaparecido completamente después del arresto de Diana. Mientras tanto, en las oficinas de la Procuraduría, Diana estaba cooperando completamente con la investigación. Le había contado todo lo que recordaba sobre el comandante, había descrito sus reuniones y había ayudado a los agentes a crear un perfil del verdadero espía. «Diana, necesitamos que pienses muy bien», le dijo la agente Sánchez. «El comandante, ¿alguna vez mencionó otros nombres, otros contactos, otras operaciones?» Diana se concentró, tratando de recordar cada detalle de los últimos 6 meses. Una vez mencionó a alguien llamado El Vigilante. Dijo que el vigilante se encargaba de mantener vigilado a mi esposo para asegurarse de que no sospechara nada. La agente Sánchez se enderezó en su silla. «¿El vigilante? ¿Dijo algo más sobre esa persona?» Solo que conocía bien los hábitos de Mateo, que sabía dónde trabajaba, dónde almorzaba, con quién hablaba. Al principio pensé que era solo paranoia, pero ¿ahora qué, Diana? Ahora me doy cuenta de que el vigilante tenía que ser alguien muy cercano a Mateo, alguien que podía observarlo sin levantar sospechas. Esa misma tarde, el comandante López le ordenó a un equipo de agentes que siguiera discretamente a Mateo para identificar a todas las personas con las que interactuaba regularmente. Mateo, sin saber que lo estaban siguiendo, continuó con su rutina. Fue a trabajar, almorzó en el parque con don Pepe el taquero, regresó a la oficina y por la tarde se encontró con Jorge para tomar una cerveza en un bar cerca de su casa. «Mateo, tengo que decirte algo», dijo Jorge después de su segunda cerveza. «He estado preocupado por ti desde hace semanas». «¿Por qué, hermano?» «Porque he notado que alguien te ha estado siguiendo. Un tipo con lentes oscuros que aparecía cerca de la oficina, cerca del parque donde almuerzas, incluso cerca de tu casa». Mateo sintió un escalofrío. «¿Desde cuándo lo notaste?» «Desde hace como 2 meses. Al principio pensé que era coincidencia, pero el tipo aparecía demasiado seguido. Después del arresto de Diana, dejó de aparecer». Los 2 hombres se quedaron en silencio por un momento. «Jorge, ¿tú crees que Diana realmente sea espía?» Jorge tomó un trago largo de su cerveza antes de responder. «Mateo, te voy a ser honesto. Diana siempre me pareció demasiado nerviosa para ser solo una recepcionista. Pero también creo que hay algo más grande detrás de todo esto». En ese momento, Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió confiar en Jorge y contarle sobre la memoria USB, sobre la carta de Diana, sobre la operación de contrainteligencia. Jorge escuchó en silencio, y cuando Mateo terminó de hablar, su expresión era muy seria. «Mateo, creo que sé quién es el vigilante». «¿Quién?» «El licenciado Martínez, el jefe de seguridad del edificio donde trabajaba Diana. Él sabía todo sobre ti.
Siempre me pareció raro que supiera tantos detalles de tu vida personal. En las oficinas de la Procuraduría, los agentes que habían estado siguiendo a Mateo informaron sobre su conversación con Jorge en el bar. También habían identificado al licenciado Martínez como una persona de interés. La agente Sánchez recibió la información y inmediatamente llamó al comandante López. «Comandante, creo que acabamos de identificar a el vigilante, y si tenemos razón, estamos a punto de descubrir una red de espionaje mucho más grande de lo que pensábamos». Al día siguiente, un equipo de agentes llegó temprano al edificio Torres Ejecutivas Polanco. Su objetivo era arrestar al licenciado Martínez sin que él se diera cuenta de que habían identificado su papel en la operación. Pero cuando llegaron a la oficina de seguridad, encontraron el escritorio vacío y limpio. El licenciado Martínez había desaparecido. «Se fue anoche», informó la recepcionista del turno nocturno. Dijo que tenía una emergencia familiar y que no sabía cuándo regresaría. La agente Sánchez ordenó inmediatamente una búsqueda completa del apartamento del licenciado Martínez. Lo que encontraron allí confirmó sus peores sospechas. En una habitación secreta detrás de un librero, había equipos de espionaje sofisticados, fotografías de Mateo tomadas desde diferentes ángulos y en diferentes lugares, y lo más impactante, documentos reales de seguridad nacional que Diana nunca había visto. Este tipo ha estado ejecutando una operación real de espionaje mientras usaba a Diana como chivo expiatorio, le explicó el comandante López a la agente Sánchez. Usó las confesiones públicas de Mateo para crear un perfil psicológico de la pareja y decidió que Diana sería la candidata perfecta para su operación de distracción. Mientras tanto, Mateo había ido a trabajar tratando de procesar la conversación de la noche anterior con Jorge. Durante la hora del almuerzo, recibió una llamada de un número desconocido. «¿Señor Mateo Hernández?» «Sí, soy yo. Habla el comandante López de la Procuraduría General. Necesito que regrese inmediatamente a nuestras oficinas. Es urgente y tiene que ver con su esposa». Mateo sintió que se le aceleró el corazón. ¿Habría pasado algo malo con Diana? Cuando llegó a las oficinas, lo recibió la agente Sánchez con una expresión que no sabía si era de alivio o preocupación. «Señor Hernández, tenemos buenas noticias y noticias preocupantes. Dígame las buenas primero. Su esposa va a ser liberada. Hemos confirmado que fue víctima de una operación más grande y que cooperó completamente con nuestra investigación. Los cargos contra ella van a ser reducidos significativamente». Mateo sintió que se le quitaba un peso enorme de encima. ¿Y las noticias preocupantes? El verdadero espía, el licenciado Martínez, ha escapado, y creemos que antes de irse, pudo haber pasado información real y peligrosa a sus contactos extranjeros. La agente Sánchez le mostró las fotografías que habían encontrado en el apartamento de Martínez. Había fotos de Mateo en el parque, en su trabajo, saliendo de su casa, en el metro. Este hombre ha estado observándolo por meses, señor Hernández. Conocía sus rutinas, sus hábitos, incluso sus confesiones diarias. Usó esa información para manipular a Diana y crear la operación perfecta de distracción. Mateo se sintió invadido y violado. Un extraño había estado controlando su vida sin que él se diera cuenta. ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Porque usted es exactamente lo opuesto a un espía, señor Hernández. Su transparencia total hizo que nadie sospechara nunca que su esposa pudiera estar involucrada en espionaje. Era la cortina perfecta. En ese momento, trajeron a Diana a la oficina. Se veía mejor que la última vez que Mateo la había visto, aunque aún tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Mateo», dijo Diana cuando lo vio, «gracias por no abandonarme». Mateo la abrazó, y por primera vez en días, sintió que quizás podrían superar esto juntos. «Diana, leí tu carta. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero de ahora en adelante, ¿podemos prometernos que no habrá más secretos entre nosotros?» Diana asintió, llorando. «Nunca más, mi amor, nunca más». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el licenciado Martínez no había huido del país como pensaban las autoridades. Estaba escondido en la Ciudad de México y tenía un plan final que involucraría a ambos antes de desaparecer para siempre. Diana fue liberada con la condición de presentarse regularmente ante las autoridades y cooperar con cualquier investigación adicional sobre la red de espionaje. Cuando llegaron a su departamento en la Roma Norte,
Ambos se sintieron como extraños en su propia casa. ¿Crees que nos estén vigilando?, preguntó Diana mirando por la ventana. Los agentes dijeron que nos van a proteger mientras buscan a Martínez, respondió Mateo. Pero Diana, tenemos que hablar de muchas cosas. Se sentaron en el sillón donde tantas noches habían conversado, pero ahora el ambiente era completamente diferente. Quiero entender todo desde el principio, dijo Mateo. ¿Cuándo te contactó por primera vez? Diana le contó toda la historia, cómo Martínez la había abordado en el edificio, cómo le había ofrecido dinero extra por trabajos sencillos, cómo gradualmente la había involucrado más profundamente hasta que ya no podía salirse. ¿Nunca sospechaste que algo estaba mal? Al principio no, pero cuando empecé a ver documentos de seguridad nacional, supe que estaba metida en algo peligroso. Para entonces, ya me había amenazado contigo. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. Diana, durante todos estos años, yo he sido una persona que no puede guardar secretos. He confesado hasta los errores más pequeños, porque creo en la honestidad, pero estas últimas semanas he tenido que mentir y guardar secretos para protegerte, y ha sido lo más difícil de mi vida. Lo siento tanto, Mateo. Sé que traicioné todo lo que creemos como pareja. No me malentiendas, dijo Mateo, volteándose hacia ella. No estoy enojado contigo por haber guardado secretos para protegerme. Estoy enojado con Martínez por haberte puesto en esa posición. Esa noche, decidieron empezar de nuevo. Diana le mostró a Mateo todas las cosas que había escondido. El teléfono secreto, los lugares donde guardaba documentos, incluso las técnicas que había aprendido para tomar fotografías sin ser detectada. Es irónico, dijo Mateo. Yo siempre he sido transparente como un libro abierto, y tú te convertiste en una espía profesional. Somos como dos extremos opuestos. Tal vez por eso funcionamos bien juntos, respondió Diana. Tú me mantienes honesta, y yo, bueno, ahora que se acabaron los secretos, tal vez pueda ayudarte a ser un poco más reservado cuando sea necesario. Al día siguiente, Mateo regresó al trabajo con Diana. Quería que sus compañeros la conocieran más allá de los rumores que habían circulado en las noticias. Jorge recibió a Diana con amabilidad, pero era claro que estaba nervioso. Diana, me da mucho gusto conocerte finalmente. Mateo habla de ti todo el tiempo. Jorge, quiero agradecerte por cuidar a Mateo durante estos días difíciles, respondió Diana. Sé que fue duro para él mantener secretos. Jorge se rió. Fue como ver a un pez fuera del agua. Este hombre no sabe cómo no confesar sus errores. Mientras platicaban, Diana notó que Jorge observaba constantemente hacia la ventana, como si estuviera esperando algo. ¿Todo está bien, Jorge?, preguntó. Es que, desde ayer he visto un coche estacionado ahí afuera. No es de la empresa, y el conductor no se ha bajado en horas. Mateo y Diana se miraron con preocupación. Se acercaron a la ventana y vieron un coche gris con vidrios polarizados. Voy a llamar a la agente Sánchez, dijo Mateo sacando su teléfono. Pero antes de que pudiera marcar, el coche arrancó y se alejó rápidamente. Tal vez solo era alguien esperando a alguien más, dijo Jorge, pero su voz no sonaba convincente. Esa tarde, cuando Mateo y Diana regresaron a su casa, encontraron algo que los dejó helados. La puerta de su departamento estaba entreabierta. No entremos, susurró Diana. Llama a la policía. Pero antes de que Mateo pudiera sacar su teléfono, escucharon una voz familiar desde adentro del departamento. Entren, por favor. Tenemos que hablar. Era la voz del licenciado Martínez. Mateo y Diana se miraron. Podían correr y llamar a la policía, o podían entrar y enfrentar al hombre que había controlado sus vidas durante meses. Diana tomó la mano de Mateo. Juntos, susurró. Entraron al departamento preparándose para cualquier cosa. El licenciado Martínez estaba sentado en el sillón de la sala, vestido con ropa casual en lugar de su usual traje negro. Se veía cansado y nervioso, muy diferente al hombre seguro de sí mismo que Diana recordaba. Siéntense, por favor, dijo, señalando las sillas del comedor. No vengo a lastimarlos. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Mateo manteniéndose de pie y protegiendo a Diana detrás de él. Quiero explicarles la verdad completa que ni siquiera las autoridades conocen todavía. Diana se acercó un paso. Usted me mintió desde el principio. Me dijo que era espionaje corporativo. Y en parte era cierto, Diana.
pero también era mucho más complicado de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar. Martínez se levantó lentamente del sillón manteniendo las manos visibles. Yo no soy el verdadero espía, Diana. Soy un agente encubierto que ha estado investigando una red de espionaje real dentro del gobierno mexicano durante los últimos 2 años. Mateo y Diana se miraron, confundidos. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que toda la operación que te involucró, Diana, era parte de una investigación más grande. Necesitábamos identificar a los verdaderos espías, y la única manera de hacerlo era crear una operación señuelo tan convincente que ellos salieran de las sombras para detenerla. Diana se sentó bruscamente en una silla. ¿Toda mi vida ha sido una mentira dentro de otra mentira? No, Diana. Tu vida con Mateo es real. Tus sentimientos son reales. Pero sí, fuiste parte de una operación que era más grande de lo que te dijimos. Martínez sacó una identificación oficial que decía CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Los verdaderos espías son personas de muy alto nivel en el gobierno que han estado vendiendo información sobre operaciones antinarcóticos a los carteles. Hemos perdido agentes, se han cancelado operaciones y han muerto personas inocentes por culpa de estas filtraciones. Mateo se acercó a Diana y puso una mano en su hombro. ¿Por qué nos está contando esto ahora? Porque la operación funcionó. Los verdaderos espías salieron de las sombras para tratar de detener lo que pensaban que era una nueva red de espionaje extranjero. Pero también porque ahora ustedes están en peligro. ¿Qué tipo de peligro?, preguntó Diana. Los verdaderos espías saben que tú tienes información que los puede incriminar. No saben exactamente qué, pero no van a tomar riesgos. Van a tratar de eliminarte antes de que puedas testificar. En ese momento, Diana entendió por qué había visto el coche estacionado afuera de la oficina de Mateo. Ya nos están vigilando, ¿verdad? Sí, por eso vine a advertirles y a ofrecerles protección real, no la protección limitada que les puede dar la Procuraduría. Mateo se dirigió hacia la ventana y vio que efectivamente había un coche diferente estacionado en la esquina. ¿Qué tenemos que hacer? Tienen 2 opciones, dijo Martínez. Pueden confiar en el sistema regular de justicia y esperar que los protejan adecuadamente mientras se desarrolla el caso, o pueden venir conmigo esta noche y desaparecer hasta que arrestemos a todos los involucrados. Diana miró a Mateo. ¿Qué piensas? Mateo, el hombre que siempre había confesado todos sus errores públicamente, que nunca había guardado un secreto en su vida, se encontró enfrentando la decisión más importante de su vida. Diana, toda mi vida he creído en hacer las cosas de manera honesta y transparente, pero estas últimas semanas he aprendido que a veces la honestidad no es suficiente para proteger a las personas que amas. Diana asintió. Yo he aprendido que guardar secretos puede destruir todo lo que es importante para ti. Se miraron por un momento, y sin necesidad de palabras, supieron qué decisión tomar. Señor Martínez, dijo Mateo, queremos confiar en el sistema de justicia. Queremos testificar, queremos que se haga justicia, y queremos hacerlo de la manera correcta. Martínez sonrió por primera vez desde que había empezado la conversación. Esperaba que dijeran eso. Vamos a protegerlos, pero van a tener que ser muy valientes los próximos días. Lo que ninguno de ellos sabía era que los verdaderos espías ya habían decidido actuar esa misma noche. Esa noche, Martínez organizó un operativo completo alrededor del departamento de Mateo y Diana. Agentes encubiertos se posicionaron en edificios cercanos, coches oficiales sin identificación patrullaban la zona y se instalaron sistemas de comunicación directa con la pareja. Este dispositivo siempre debe estar con ustedes, les explicó Martínez, entregándoles un pequeño aparato. Si presionan el botón rojo, tendrán apoyo inmediato en menos de 2 minutos. Diana examinó el dispositivo, recordando todos los aparatos secretos que había usado durante los últimos meses. ¿Cuánto tiempo tendremos que vivir así?, preguntó. Esperamos que solo unos días. Mañana van a testificar ante un gran jurado especial, y con su testimonio, podremos emitir las órdenes de arresto para toda la red. A las 2:00 am, Mateo despertó por un ruido extraño en la cocina. Diana dormía profundamente a su lado, agotada por el estrés de los últimos días. Sin despertarla, Mateo se levantó silenciosamente y caminó hacia la sala. La puerta del departamento estaba entreabierta nuevamente. Esta vez, Mateo no dudó. Presionó inmediatamente el botón rojo del dispositivo de emergencia
y despertó a Diana susurrando: «Diana, alguien está aquí otra vez». Desde la cocina escucharon una voz que no reconocían. «Señores Hernández, salgan despacio con las manos visibles. No vamos a lastimarlos si cooperan». Diana reconoció inmediatamente que esta no era la voz del licenciado Martínez. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Mateo. «Somos las personas que van a resolver este problema de una vez por todas». En ese momento, Mateo hizo algo que sorprendió incluso a Diana. En lugar de salir de la habitación, se dirigió hacia la ventana y comenzó a gritar hacia la calle: «¡Auxilio! Hay intrusos en nuestro departamento. Llamen a la policía». Era la primera vez en su vida que Mateo gritaba para pedir ayuda en lugar de confesar un error. Los intrusos no habían esperado esta reacción. Escucharon pasos rápidos hacia la habitación, pero en ese momento se oyeron sirenas acercándose rápidamente. «¡Maldición!», gritó uno de los intrusos. «¡Vámonos! Ya llegó la policía». Mateo y Diana escucharon pasos corriendo hacia la puerta de entrada y luego silencio. En menos de un minuto el departamento se llenó de agentes de seguridad. Martínez fue el primero en entrar. «¿Están bien? ¿Los lastimaron?». «No, pero si Mateo no hubiera gritado pidiendo ayuda, creo que habría sido muy diferente», respondió Diana abrazando a su esposo. Martínez revisó todo el departamento. Los intrusos habían dejado algunas pistas, equipos de comunicación profesional y documentos que confirmaban que eran parte de la red de espías que habían estado investigando. «Esto es perfecto», dijo Martínez. «Con estas evidencias podemos acelerar las órdenes de arresto. Ya no tienen que esperar al gran jurado». 2 semanas después, Diana estaba testificando en una sala de tribunal federal en la Ciudad de México. La sala estaba llena de periodistas, agentes del gobierno y algunas de las personas más poderosas del país que habían sido arrestadas como parte de la red de espionaje. «Señora Hernández», preguntó el fiscal, «¿puede explicarle al tribunal cómo fue reclutada para esta operación?». Diana, vestida con un traje azul marino y hablando con voz clara y firme, contó toda su historia desde el principio. Habló sobre el licenciado Martínez, sobre las amenazas contra Mateo, sobre los documentos que había fotografiado y sobre cómo había descubierto gradualmente que estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que había imaginado. En la galería, Mateo escuchaba el testimonio de su esposa sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque Diana estaba siendo completamente honesta, y tristeza por todo lo que habían tenido que pasar para llegar a este momento. «Señora Hernández», continuó el fiscal, ¿en algún momento sospechó que su esposo estuviera involucrado en estas actividades? «Nunca», respondió Diana categóricamente. «Mi esposo es la persona más honesta que conozco. Es incapaz de guardar un secreto, incluso los más pequeños. Esa fue precisamente la razón por la que fue elegido como mi cortina perfecta». El abogado defensor de uno de los acusados se levantó para interrogar a Diana. «Señora Hernández, ¿no es cierto que usted aceptó participar en estas actividades por dinero?». «Al principio sí, necesitábamos el dinero extra, pero cuando me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo, traté de salirme. Fue entonces cuando me amenazaron con lastimar a mi esposo». «¿Y por qué deberíamos creer que usted es una víctima y no una espía dispuesta que ahora trata de reducir su culpabilidad?». Diana miró directamente al abogado. «Porque tengo las grabaciones que hice en secreto de todas mis conversaciones con los contactos, porque guardé copias de todos los documentos que fotografié, y porque entregué voluntariamente toda esa evidencia a las autoridades, sabiendo que me podía incriminar». El juicio duró 3 días. Al final, 5 funcionarios de alto nivel del gobierno fueron condenados por traición y espionaje. Diana recibió una sentencia de servicio comunitario y libertad condicional, reconociendo su cooperación y su estatus de víctima. 6 meses después del juicio, Mateo y Diana se mudaron a un nuevo departamento en la colonia Condesa. Habían decidido empezar completamente de nuevo en un lugar donde nadie los conociera por los escándalos de espionaje. Diana encontró trabajo como administradora en una escuela primaria, un trabajo donde podía ayudar a formar a las nuevas generaciones en valores de honestidad y transparencia. Mateo siguió trabajando como técnico en sistemas, pero había hecho algunos cambios importantes en su vida. Aunque seguía siendo fundamentalmente honesto, había aprendido a ser más discreto sobre ciertos aspectos de su vida privada. «Mi amor», le dijo Diana una noche mientras cenaban,
¿Extrañas tus confesiones públicas diarias? Mateo pensó por un momento. A veces, pero he aprendido que hay una diferencia entre ser honesto y no tener filtros. Puedo seguir siendo una persona íntegra sin necesidad de contarle a todo el mundo cada error que cometo. Y yo he aprendido que guardar secretos puede destruir las relaciones más importantes de tu vida, respondió Diana. Prefiero enfrentar problemas juntos a cargar sola con mentiras. Una noche, mientras paseaban por el Parque México, se encontraron con Jorge, el antiguo compañero de trabajo de Mateo. «Mateo, Diana, ¿cómo están?», los saludó Jorge con genuina alegría. «Muy bien, Jorge, empezando una nueva vida», respondió Mateo. «Me da mucho gusto verlos juntos y felices después de todo lo que pasaron. Y Mateo, quiero que sepas que todos en la oficina te extrañamos. No es lo mismo sin tus confesiones diarias». Diana se rió. «No te preocupes, Jorge. En casa sigue confesando todo. Ayer me confesó que se había comido en secreto la última galleta del paquete». Los tres se rieron, y por primera vez en mucho tiempo, Diana y Mateo se sintieron como una pareja normal con problemas normales. Epílogo. 5 años después, en una pequeña casa en Coyoacán, Mateo estaba preparando el desayuno mientras escuchaba las noticias. Diana se estaba alistando para ir al trabajo cuando escucharon algo que les llamó la atención. El caso de espionaje que sacudió a la capital hace 5 años ha sido cerrado oficialmente. Los últimos miembros de la red han cumplido sus sentencias, y el programa de protección de testigos ha sido levantado para las víctimas que cooperaron con la justicia. Diana bajó las escaleras y abrazó a Mateo por la espalda. ¿Escuchaste eso? Oficialmente somos libres. Hemos sido libres desde que decidimos ser honestos el uno con el otro, respondió Mateo volteándose para besarla. En la mesa del desayuno, junto a los platos, había una carta que habían recibido esa mañana. Era del licenciado Martínez, quien ahora trabajaba abiertamente para el CISEN. «Queridos Mateo y Diana, espero que estén bien y felices. Quería agradecerles una vez más por su valentía durante la operación. Gracias a su testimonio, logramos desmantelar una de las redes de espionaje más peligrosas en la historia de México. Mateo, su honestidad natural fue clave para que la operación funcionara. Diana, su decisión de cooperar completamente con la justicia salvó muchas vidas. Espero que hayan encontrado la paz que se merecen. Con admiración y respeto, comandante Martínez». Diana dobló la carta y la guardó en un cajón. «¿Sabes qué he aprendido de todo esto?», le preguntó a Mateo. «¿Qué?». «Que los secretos más peligrosos son los que guardamos por miedo, pero los secretos más hermosos son los que compartimos con las personas que amamos». Mateo sonrió y la tomó de la mano. «Y yo he aprendido que a veces la mejor manera de proteger a alguien es siendo completamente honesto con esa persona, incluso cuando la verdad sea difícil de escuchar». Esa mañana, mientras caminaban juntos hacia sus trabajos, Mateo hizo algo que no había hecho en años. Le confesó algo a un extraño en la calle. «Disculpe, señor», le dijo a un hombre que esperaba el autobús. «Ayer mentí en mi trabajo. Dije que había terminado un proyecto, pero en realidad me falta como 1 hora de trabajo». El hombre lo miró extrañado, pero Diana se rió. «¿Ya regresaste a tus confesiones públicas?». «Solo las importantes», respondió Mateo. «Ya no confundo la honestidad con la necesidad de validación externa». Mientras esperaban su autobús, Diana notó a una mujer joven que parecía estar llorando en una banca del parque. Se acercó a ella. «¿Está todo bien?». La mujer levantó la vista. «Es que he estado guardando un secreto muy grande de mi familia, y ya no sé qué hacer». Diana se sentó junto a ella. «¿Puedo contarle una historia sobre secretos que casi destruyen mi matrimonio?». Mateo se acercó también, y entre los dos comenzaron a contarle a la joven sobre la importancia de la honestidad, sobre los peligros de guardar secretos por miedo, y sobre cómo la verdad, aunque sea dolorosa, siempre es mejor que las mentiras. Cuando llegó su autobús, la mujer ya había decidido hablar con su familia esa misma noche. «Gracias», les dijo. «No sé quiénes son ustedes, pero me han ayudado más de lo que imaginan». Mientras el autobús se alejaba, Diana tomó la mano de Mateo. «¿Sabes qué? Creo que encontramos nuestro equilibrio perfecto». «¿Cómo?». «Tú me enseñaste el valor de la honestidad y yo te enseñé cuándo es importante guardar silencio. Juntos podemos ayudar a otras personas a encontrar ese equilibrio también». Mateo asintió, mirando hacia el horizonte de la Ciudad de México. «Diana,
¿Puedo confesarte algo? Siempre. Estos han sido los mejores 5 años de mi vida, incluso contando todo lo que pasamos, porque fueron los años en los que realmente aprendí a conocerte. Diana sonrió, recordando la carta que había escrito años atrás en la que le pedía perdón por sus mentiras. Y yo aprendí que el hombre más honesto del mundo me ama lo suficiente como para perdonar hasta mis peores errores. Mientras caminaban de la mano por las calles del barrio donde habían construido su nueva vida, ambos sabían que habían encontrado algo que muy pocas parejas logran: un amor basado en la honestidad completa, templado por la experiencia y fortalecido por haber sobrevivido juntos a la tormenta más grande de sus vidas. En la ciudad donde se conocieron, donde se enamoraron, donde casi se perdieron y donde finalmente se encontraron de verdad, Mateo y Diana habían aprendido que el amor verdadero no se trata de nunca tener secretos, sino de crear un espacio tan seguro y honesto que ningún secreto necesite existir.